Bien, es que mientras los políticos de siempre siguen en su burbuja, Abelardo de la Espriella ya descifró el código colombiano del colombiano que madruga. ¿Es un mesías o el síntoma de un país harto de que lo atraquen? Hoy vamos a ver por qué Abelardo de la Espriella le está ganando el juego sin haber sido elegido todavía. Bienvenidos a MG Noticias. Y sí, ¿qué es lo que ven en lo que le ven a De la Espriella? Es necesario pensar en las raíces de nuestra cultura, porque Abelardo de la Espriella logró conectar con dos valores estructurales del ethos colombiano: la admiración por el trabajo duro y la iniciativa individual. Esta es una columna de Javier Mejía Cubillos para El Colombiano. Independientemente de quién resulte vencedor este domingo, la irrupción de Abelardo Lasprella en la política colombiana es el fenómeno más importante de este ciclo electoral. Sin experiencia previa en elecciones y con una precaria infraestructura partidista, Abelardo Lasprella logró construir una candidatura competitiva por la que votaron millones de personas. La mayoría de las explicaciones que he escuchado sobre este fenómeno son de carácter negativo y exógeno. Algunos sugieren que los millones de votos por Abelardo Lasprella poco tienen que ver con él y son simplemente votos contra el petrismo. Otros lo presentan como una manifestación local de una tendencia internacional más amplia, la misma que llevó al ascenso de liderazgos antisistema como los de Milei, Trump o Bukele. Otros más ven en su campaña la canalización de reacciones machistas, autoritarias y conservadoras amplificadas por las redes sociales. Mejor dicho, según estas interpretaciones, el éxito de Abelardo de las Espriella sería el producto de vientos internacionales que llegaron a despertar los peores espíritus de los colombianos. Ninguna de estas explicaciones, sin embargo, responde a la pregunta fundamental: ¿por qué esta campaña y no otras disponibles con elementos similares logró captar semejante atención? Para responderla, creo que es necesario pensar en las raíces de nuestra cultura, porque Abelardo de la Espriella logró conectar con dos valores estructurales del ethos colombiano, valores ignorados en el debate público por años. El primero es la admiración por el trabajo duro y la iniciativa individual. En Colombia existe una categoría moral que atraviesa regiones, clases sociales e ideologías: la del echado pa'lante. Puede ser el fundador de una gran empresa que empezó en un pequeño taller, el muchacho que terminó sus estudios enfrentando infinidad de retos, o el deportista que pasó en las canchas de su barrio a triunfar en el exterior. La inmensa mayoría de los colombianos admira a esas personas. Y noten que no es una admiración a la riqueza, sino a la trayectoria, a la disciplina y al esfuerzo. El segundo valor está en la ética popular de la no intromisión. En muchas regiones del país se resume en una expresión sencilla: el que está quieto se deja quieto. La figura del entrometido rara vez goza de prestigio en la cultura popular colombiana. Por el contrario, existe una valoración espontánea de quien se ocupa de sus propios asuntos y permite que los demás hagan lo mismo. Estos dos principios no nacieron con el neoliberalismo ni son productos de redes sociales. Mis abuelos y seguramente los suyos también hablaban de ellos. Respetaban a quienes los encarnaban y aspiraban ellos mismos a hacerlo. La literatura costumbrista del siglo XIX está llena de personajes construidos sobre esas virtudes. Pero no hace falta ir lejos, ir tan lejos. Piensen en Betty la Fea, quizá el último héroe masivamente conocido de la ficción colombiana. ¿Por qué era un personaje querido? No por su riqueza, sagacidad, valentía o rebeldía. No eran estos atributos que abundaran en ella. Ella era querida porque trabajaba duro, y aunque no se metía con nadie, era permanentemente agraviada por otros. Todos queríamos verla triunfar porque encarnaba los dos principios sobre los que reposa la idea de dignidad en nuestra cultura. A pesar de los estructurales que son en nuestra cultura, estos principios estaban huérfanos en el debate político reciente.
Por un lado, dentro del maniqueísmo petrista, donde la sociedad la componen élites capitalistas que explotan y pobres trabajadores que son explotados, no hay espacio para el echado para adelante. Aún menos espacio hay para quien quiere no ser molestado por el colectivo. Ante la urgencia de la incesante explotación, se espera movilización y activismo permanente. Quien no se involucra es visto como defensor del opresor y pasa a ser enemigo de las causas populares. Es imposible para el individuo escapar a la politización absoluta de la vida que promueve el petrismo. Por el otro lado, ni el centro ni la derecha tradicional han logrado apropiarse plenamente de estos valores. Aunque aquellos han solido defender el mérito y la libertad económica, siempre lo han hecho desde un lenguaje abstracto del desarrollo institucional. Y en años recientes, deslumbrados por el éxito de la narrativa petrista, han terminado por subordinarlos a objetivos de justicia distributiva o capacidad estatal. La aproximación de Abelardo de la Espriella ha sido completamente diferente. Su campaña puso estos valores en el centro de la conversación y articuló sus objetivos de política alrededor de aquellos. Por ejemplo, cuando Abelardo de la Espriella habló de seguridad y porte de armas con el Streaming Westcol, no describió un problema abstracto de legitimidad institucional. Habló de un camionero que trabaja 12 horas al día, que no se mete con nadie y que puede ser emboscado, robado y asesinado por delincuentes en cualquier carretera del país. El protagonista de su argumento no era la institucionalidad, ni el pueblo, ni otra categoría social abstracta. Era el ciudadano, uno que no esperaba que el Estado le resolviera sus problemas, sino que le diera herramientas para evitar que otros abusaran de él. Es allí donde la campaña de Abelardo de la Espriella se diferenció y es allí donde emergió buena parte del entusiasmo hacia ella. ¿Es esta explicación incompatible con las demás interpretaciones sobre el éxito de Abelardo de la Espriella? No. De hecho, estoy convencido que aquellos elementos negativos y exógenos son una parte importante de la historia completa y la antipatía personal que muchos sienten hacia Abelardo de la Espriella parece impedirles reconocer esto. Aceptar que Abelardo de la Espriella representa esperanza para millones que no ven sus valores representados por el establecimiento político no implica simpatizar con él, respaldar sus propuestas o concluir que sería un buen presidente. Comprender un fenómeno político no es lo mismo que celebrarlo, y a los opositores de Abelardo de la Espriella les convendría entender eso. Y bueno, este fue Javier Mejía Cubillos para el colombiano. ¿Y qué es lo que le ven a Abelardo de la Espriella? Bien, al final, mientras los analistas de siempre se rompen la cabeza tratando de explicar a Abelardo con teorías de redes sociales, él ya se sentó a hablar con el que trabaja 12 horas diarias, está cansado de que lo jodan. Sigan creyendo que esto es solo ropa clara y videos virales. Sigan ignorando el colombiano, que solo quiere que el que esté quieto, se quede quieto, se deje quieto. El centro y la derecha tradicional siguen buscando un lenguaje abstracto de institucionalidad, pero la gente ya no quiere instituciones, quiere herramientas para que no abusen de ellos. Sigan peleando por quién es más políticamente correcto mientras el país busca su propio echado para adelante. La pregunta no es si Abelardo está listo para Colombia, sino si ustedes están listos para lo que viene cuando el silencio se canse de esperar. Bueno, feliz día para todos. Los leo en los comentarios.